Buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo módulo del curso de Photoshop. El día de hoy les voy a estar enseñando cómo utilizar las capas, cómo crearlas, cómo moverlas, cómo editarlas, cómo acoplarlas, cómo eliminarlas y bueno, un largo etcétera que lo habrán visto en el temario. Por las dudas, esto es algo muy básico, pero decidí dejarlo a esta altura del curso por una simple razón. Sencillamente porque con los ejemplos prácticos mostrados en los anteriores módulos ya se había visto cómo se utilizan las capas. Simplemente acá lo quiero profundizar un poco más y ya está. Para empezar, en este trabajo que tenemos aquí están viendo un círculo y un cuadrado, más, bueno, obviamente la capa de fondo que sería la capa 0. Con este fondo y este cuadrado que están hechos en forma como estarán viendo en la pestaña de capas con este icono que ven acá, vamos a hacer bastantes cosas. Por ejemplo, vamos a alterar el orden de las capas. Esto es como una especie de cebolla, la capa más de arriba es la visible, la capa más de abajo, bueno, las tapa la de arriba. Por ejemplo, este eclipse, el eclipse 1, que es la capa de arriba del todo, está tapando en parte al rectángulo. Miren qué pasa si la movemos para abajo. Ahora es al revés, el cuadrado tapa el círculo. Como estarán viendo por aquí, también son dos capas diferentes. ¿Qué ventajas nos trae esto? Que podemos trabajar sobre la capa independientemente de la otra. Por ejemplo, el círculo este lo puedo mover hasta acá y bueno, no va a haber ninguna diferencia en el rectángulo de abajo. ¿Por qué? Porque sencillamente son dos capas diferentes. Ahora les quiero mostrar otra cosa más, dos opciones en particular. Una que no la suelo utilizar tanto y la otra que la suelo utilizar muy a menudo cuando quiero trabajar sobre muchas capas al mismo tiempo. Para las dos opciones necesitaríamos seleccionar las dos capas al mismo tiempo. Lo que deberemos hacer sería pararnos arriba de la pestaña de capas, mantener apretado el control y tocar las capas que queramos seleccionar. Como estarán viendo ahí, van a quedar más iluminadas. Con esta opción, apretando control más clic arriba de cada capa que quieran seleccionar, van a poder moverlas a su gusto. Pero no es lo que les quiero mostrar. Si apretamos control más G, las podemos agrupar. ¿De qué nos va a servir esto? Por ejemplo, si queremos aplicarle el estilo de capas que va a ser el tema del módulo siguiente, que se puede acceder a él mediante doble clic o mediante este pequeño icono acá abajo que tocan acá lo que quieran ponerle, o simplemente tocando clic derecho y tocando acá donde dice opciones de fusión. Igual esto lo vamos a ver en el módulo siguiente, así que no voy a invertir mucho tiempo explicando cada función de acá. Lo que les quiero mostrar es que en el caso de que esté agrupado, el efecto este de estilo de capa va a ser aplicado a todo el grupo como una capa sola y no va a ser aplicado a cada capa del grupo. Si no se entiende, ya lo voy a explicar un poco mejor ahora. Por ejemplo, si tocamos el trazo, vemos que está contorneado todo esto de acá y no está contorneado cada capa de por sí. Miren, si nos acercamos al círculo, vemos el contorno de la capa misma, no del estilo de capa que acabamos de poner. Miren qué pasa si lo hacemos individualmente en cada cosa. Por ejemplo, tocamos el eclipse, tocamos en trazo y ahí sí aparece el trazo de estilo de capas. La otra opción para lograr esto es acoplarlas. Ahora vamos a sacarle los efectos de la capa al grupo y vamos a dejárselos nada más al círculo. Para acoplarlas lo que deberíamos hacer sería seleccionar las dos capas con la forma que ya les enseñé, con control más clic, y seleccionamos las dos. Y ahora tenemos que apretar con las dos capas seleccionadas control más E. En este caso sigue siendo una forma. Capaz para acoplar la capa a veces es un poco mejor rasterizarla antes. Así que bueno, vamos a hacer eso. En el caso de no haber rasterizado antes, adopta el estilo de capa, adopta el contorno y adopta también un color de alguna de las dos formas. En el caso de rasterizarlo pasa algo muy pero muy distinto. Primero que nada tendremos que apretar el control más Z. Como estarán viendo por acá, el círculo sigue con el estilo de capa y el cuadrado no, porque el efecto de grupo está apagado y nunca le puse ningún estilo particular al cuadrado. Lo que vamos a hacer ahora es rasterizar las dos capas. Vamos a tocar acá donde dice rasterizar capas y acá, como estarán viendo, sigue con el estilo de capas, pero dejó de ser una forma, ahora pasó a ser un objeto. Ahora ya son una imagen y ya no son una forma. Aunque miren qué pasa ahora si las acoplamos. Vamos a tocar control más E con las dos capas seleccionadas y ahora también se rasteriza el estilo de capas. Es algo muy importante y van a necesitar manejarlo y pensarlo bien antes de apretar control más E para acoplar dos capas. Para mí lo mejor siempre va a ser utilizar grupos, pero a veces los grupos no son tan efectivos y sí o sí hay que acoplar la capa. Se preguntarán, ¿por qué estoy haciendo tanto énfasis negativo en acoplar o no la capa? Sencillo, porque una vez acoplada la capa va a ser una sola capa y no nos va a permitir trabajar individualmente en cada capa no acoplada, por así decirlo. Por ejemplo, acá estamos observando el cuadrado y el círculo, que son una misma capa, una misma imagen. No puedo trabajar más individualmente en cada uno. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a apretar control Z hasta que se desacoplen. Ahora les quiero mostrar otra cosa más. Un pequeño truco que para dar un sombreado, un pequeño detallado a veces sirve. Y me refiero a cómo hacer que una capa quede adentro de otra. Para llevar a cabo esta acción necesitaríamos poner la capa que querramos que quede como base abajo y la capa que querramos
que quede encerrada dentro de la otra arriba. En este caso quiero que este círculo quede la mitad dentro de ese cuadrado y la otra mitad no se vea. Entonces, en la pestaña de capas vamos a dejar el círculo arriba del cuadrado y vamos a apretar Alt en esta intersección entre las dos capas y tocamos un clic. En este caso las capas no están acopladas, siguen siendo una capa independiente de la una a la otra. Además de eso podemos manipular el círculo dentro del cuadrado sin ningún tipo de problema. Esta opción es algo que si usan con creatividad pueden hacer composiciones artísticas realmente excelentes. Y en serio les digo que es una de mis opciones favoritas de todo Photoshop. Es una opción realmente mágica, más si lo combinan con estilos de capa o modos de fusión. Ahora vamos a mover el cuadrado y el círculo. Se pueden mover los dos de una forma diferente. Simplemente lo único que tendremos que hacer sería tocar un clic arriba de donde dice grupo 1, que ahí se seleccionan automáticamente los dos y deberemos apretar ahora control más T. Entonces ahí se van a mover los dos juntos. Ahí vamos a ubicarlo acá y ya está. Ahora vamos a apretar clic acá en el tildecito y vamos a verificar si quedó bien arriba de la línea. Que bueno, de hecho no quedó. Ahí quedó perfecto. Y ahora sí vamos a tocar el tildecito y ahí vamos a dejarlo. Ahora no necesito mostrarle nada más de la parte de grupos, así que vamos a eliminarlo. Si apretan clic derecho y eliminar grupo, lo que van a hacer es borrar las dos capas. Lo mismo que si apretan suprimir. Miren. Así que vamos a apretar control más Z. Y para eliminar el grupo lo que deberíamos hacer sería apretar clic derecho y buscar una opción que dice desagrupar capas, que está justo abajo de eliminar grupo. Vamos a tocar clic en esta opción y ahí se nos desagrupan las capas. Ya para eliminar capas específicas es lo mismo que les acabo de mostrar con el tema de los grupos. Pueden apretar clic derecho y eliminar el grupo, pueden apretar borrar o suprimir o pueden arrastrarlo a la papelera de acá abajo, que bueno, no es una opción muy práctica que digamos. En este caso, como habrán visto ahí, como se estarán dando cuenta viendo la imagen, eliminé la capa del fondo. Y listo, hay muchas cosas más sobre las capas, como el estilo de capas y las opciones de fusión que vamos a ver más adelante. Realmente las capas son un pilar fundamental en Photoshop y ya lo habíamos visto en módulos anteriores, pero quería repasarlo acá. Así evitamos errores que son básicos pero a la vez pueden arruinar un trabajo entero. Así que bueno, evalúen esto con las millones de posibilidades que ya tenían con este curso, traten de aumentar su creatividad y seguir aprendiendo sobre las capas lo más que puedan y van a llegar a resultados esta vez impresionantes. Nos vemos en el siguiente módulo de Adobe Photoshop.